En nuestra sesión de hoy tendremos el placer de escuchar la investigación del doctor José Castro desde Colombia. José Castro, en su conferencia de hoy titulada "De la nostalgia postestructuralista a las políticas de la representación del otro en el sur global", propone que centrar la mirada en las diferencias como palabra relacional, como forma de representación, como manera de mirar, se asemeja a una búsqueda, a un camino incierto, a senderos que se bifurcan sin saber muy bien en dónde o de qué manera podrán culminarse. Implica además pensar en la propia mirada, en el propio lenguaje y en las palabras que seleccionamos para nombrar el mundo. De esta forma de pensar en las diferencias implica además comprender la forma en que ésta ha sido enunciada, así como los giros, las inflexiones y los pliegues que de algún modo la definen y la anteceden. Esta presentación está relacionada con ambos movimientos. Desde una perspectiva o un enfoque biográfico intelectual, Derrida y Duch, se refiere en primer lugar a la pronunciación de la diferencia en la filosofía francesa o en el postestructuralismo, para luego detenerse en los giros que hicieron posible pensarse en su enunciación en el sur global. ¿Quién pronuncia la palabra diferencia y quién solo ve sujetos diferentes? ¿Qué significa la palabra inclusión más allá de la moda discursiva donde a veces pretende ser fijada? ¿Es la diversidad la forma de aceptar las diferencias que estén en conformidad con el sistema y de encapsular los disidentes? ¿Qué palabras nos ha colonizado el poder? Existe en el pensamiento decolonial una reflexión sobre las diferencias a través de conceptos como interculturalidad crítica, ecología de saberes y territorios de diferencia. Estas son algunas de las preguntas que atraviesan esta conferencia, la cual implica la reconstrucción de un trayecto intelectual, pero también desprendernos quizá de sus modulaciones personales. José Castro es sociólogo, magíster en antropología con énfasis en antropología social de la Universidad de los Andes y PhD en diversidad. Realizó también un postdoctorado en metodologías de la investigación crítica con el IPECAL, México. Ha sido profesor en diferentes universidades donde ha orientado seminarios sobre postestructuralismo, políticas de las diferencias y antropologías de la violencia, que son al mismo tiempo sus líneas de investigación. Realizó en el 2015 una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre la filosofía después del Holocausto y actualmente trabaja en un proyecto de investigación sobre la experiencia límite de los refugiados contemporáneos. En este momento se encuentra vinculado al programa de psicología y a la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica Luis Amigo y al Grupo de Investigación Estudio de Fenómenos Psicosociales. Profesor, bienvenido, el espacio es todo suyo. Estimada Liliana, muchas gracias por tu presentación, por tus palabras de apertura. Antes de saludarles, quisiera preguntar si alcanzan a escucharme bien. Muy bien, José. Vale, muy bien. Muchas gracias. Buenos días para todos, para todas, para todes. Para mí es un gusto, para mí es muy grato poder estar en esta conferencia de cierre del Visiting Fellow. Y antes de comenzar, antes de presentar un poco el guión a seguir, quisiera agradecerle al CELEI por haberme extendido esta invitación y al programa de investigadores residentes, así como a todas las personas que en este momento nos acompañan y están presentes de diferentes maneras. Como lo decía Liliana hace un momento, la idea es realizar una presentación y para ello quisiera compartirles mi telón. Entonces es lo que voy a hacer a continuación.
Bien, quisiera preguntarles de nuevo si logran ver. Perfectamente, José, adelante. Vale, está muy bien, muchas gracias. Entonces, esta presentación se titula De la nostalgia postestructuralista a las políticas de la representación del otro en el sur global y tiene, me deja pasar, denme un segundito, ahora sí, y tiene 5 actos o 5 momentos. El primero de ellos tiene que ver con el preludio o tiene que ver con la presentación de, del abstract o de los puntos más importantes que se van a llevar a cabo. Luego del preludio aparece el acto 1 que se titula La pronunciación de la diferencia, los primeros lugares de enunciación. Después de esto aparece el acto 2 que se titula Espectros sin sujeto. Luego aparece el acto 3 que se titula De giros, pliegues e inflexiones. Luego viene el acto 4 que se titula La diversidad en el sur global. Y vendría después el acto 5 que se titula Problemas de época en las geografías del sur, para finalmente pasar al cierre. Ese es un poco el guión a seguir durante la presentación. El preludio lo leyó hace un momento Lili en la presentación. Entonces, yo solamente quisiera mencionar 2 o 3 cosas antes de pasar al acto 1, y es que esta presentación tiene que ver con la reconstrucción de una trayectoria intelectual, académica, pero al mismo tiempo personal. Por esa razón, aparecían como telón de fondo Jacques Derrida y Louis Duc, que nos permiten ver en lo biográfico intelectual no una bifurcación, no 2 senderos que van por partes distintas, sino en el fondo una coimplicación o una mirada simultánea. Entonces, es posible que durante la presentación aparezcan estas 2 cosas un poco de manera simultánea. Por una parte, el trayecto intelectual o las reflexiones teóricas o las reflexiones sobre diferentes perspectivas, pero al mismo tiempo el trayecto o la experiencia que ha pasado por mí como sujeto, como pronombre propio. Bien, este es el acto 1 que tiene que ver con la pronunciación de la diferencia. Y yo pensaba en comenzar por acá, pensaba en que este fuera el punto de partida, porque muchas veces comenzamos a enunciar palabras como diferencia, diversidad, inclusión, pero muchas veces no sabemos muy bien cómo comienzan a aparecer en el lenguaje. Muchas veces no sabemos muy bien cuál fue la primera intuición o cómo es que nosotros comenzamos a llegar a ellas. Entonces, quería comenzar un poco por acá en el acto 1 y aparece en primer lugar el marxismo como punto de partida. Y pongo a Marx, que es un clásico que es difícil de eludir, que aún sigue interpelando nuestro propio presente, porque una de las primeras lecturas que yo realizaba en mi época de estudiante tuvo que ver con el marxismo, tuvo que ver con la lectura de Marx a la manera de una plegaria, y pasé por Marx desde los textos de juventud hasta los textos posteriores como El Capital, y poco a poco fue llegando un momento en el que Marx ya no me decía lo suficiente. Llegó un momento en el que quería encontrar
otros lugares de enunciación, otras voces, otros rostros. Y si bien Marx fue el punto de partida, y si bien para mí Marx sigue siendo un autor clásico que desde el pasado interpela nuestro propio presente, me fui acercando a el postestructuralismo como lugar de enunciación. Esto fue más o menos en octavo semestre cuando yo estaba estudiando sociología, y en el postestructuralismo, a través de autores como Derrida, Foucault, Ricoeur, Barthes, pude encontrar una gran cantidad de reflexiones, una gran cantidad de categorías, una gran cantidad de palabras que en Marx no encontraba. Casi que a la manera de Clifford Geertz, tenía esa discusión con Marx de intentar plantear que no todas las discusiones se resuelven a partir de la estructura y la superestructura o a partir de las relaciones económicas de producción, sino que habían como otras cosas que yo quería explorar y a las que quería acercarme. Y de esa forma me acerqué al postestructuralismo, comencé a leer a cada uno de estos autores y comenzaron a aparecer expresiones o categorías como el cuerpo, el lenguaje, las microfísicas del poder, la subjetividad. Y luego, cuando ya termino la universidad y comienzo a hacer los estudios de maestría en antropología, me acerco a dos lugares que me siguen interpelando, eh, y son estos dos. El primero tiene que ver con las filosofías de las diferencias, que para mí es un movimiento o es una inflexión que se da al interior del postestructuralismo, y por otra parte aparecen las pedagogías del acontecimiento. Entonces, estas dos palabras me acompañaron y yo creo que en muchos sentidos lo siguen haciendo durante muchísimos años, y comienzo a acercarme a las filosofías de las diferencias en primer lugar. Comienzo a hacer una lectura un poco más detallada de Foucault, comienzo a hacer una lectura un poco más detallada de Deleuze, de Derrida, y cómo esta palabra diferencia aparece como telón de fondo o aparece como una referencia constante dentro de los textos, dentro de las búsquedas. Y luego surgen las pedagogías del acontecimiento como una búsqueda un poco más reciente, y acá pude acercarme a Carlos Escliar, pude acercarme a Silvia Duchatsky, a Guyot, a Bárcena, a Melish, y esas fueron como un poco, este fue como un poco eh, el giro, o más que el giro, este era un poco como el telón de fondo que me acompañó durante varios años, y eh, quería ponerlo un poco de esta manera, como los primeros lugares, como las primeras intuiciones o como los primeros trazos, los primeros pliegues de esa genealogía. Entonces, esta es como una imagen preliminar, y yo creo que ya ustedes en este punto pueden intuir cuáles son un poco mis lugares de enunciación o cuáles han sido un poco mis lugares de enunciación, pero también cuáles han sido los pliegues o las inflexiones que han traído consigo. En una imagen es esto, en una imagen, eh, en una imagen que durante mucho tiempo tuve como telón de fondo, aparecen estos grandes autores: Daniel Defer, Foucault, Butler, Derrida, eh, Jean-Luc Nancy, Melish, Bauman, Foucault, y fue una lectura muy apasionada. Yo creo que si hay una palabra para definir la lectura de estos autores, retomando a Melish, fue a la manera de una plegaria. Eran noches de mucho insomnio, eran noches hasta muy tarde leyendo a los autores, compartiendo seminarios, impartiendo conferencias, trabajando en grupos de investigación. Fueron años muy, muy activos, eh, que hoy miro como con mucho agrado, que hoy miro como con mucho afecto y también con un poco de nostalgia, pero ya vamos a ver la nostalgia en que se convierte después. Luego viene dentro de la presentación el acto 2, y este acto 2 se titula Espectros sin sujeto. Y
acá quisiera leer este fragmentico. No quisiera sugerir en este apartado que los rostros que anteceden esta diapositiva no centraron su mirada en el sujeto y en la subjetividad. Sería una imprecisión frente a autores como Foucault, Butler o Jean-Luc Nancy. El problema es otro y consiste en pensar de qué manera centramos en estos autores nuestra mirada. Me atravesaban en ese momento, sin percatarme del todo, quizá dos situaciones. La primera, un exceso de teoría que me llevaba a hablar de alteridad, hospitalidad, singularidad, subjetividad, lenguaje y microfísicas del poder, sin un lugar donde verlos reflejados. Y segundo, una mirada profundamente eurocéntrica para utilizar la sutil metáfora de Maurice Godelier. Europa era el espejo del mundo. Entonces, cuando yo, cuando yo titulo este acto 2 como espectros sin sujeto, tiene que ver con lo que en algún momento significó para mí el postestructuralismo, las filosofías de las diferencias, las pedagogías del acontecimiento, y es que, en primer lugar, como aparece en el telón, fue una búsqueda teórica, fue una búsqueda que estaba más cercana a la fascinación por los autores, estaba más cercana a la fascinación por su mirada, por sus rostros, por sus palabras, pero no había eh, un lugar donde verlos reflejados. Y cuando me refiero a un lugar, me refiero a un referente empírico, me refiero a un problema de resonancia social, me refiero a un problema de investigación, donde estas categorías, donde estos conceptos pudieran verse reflejados o pudieran verse de otra manera. Entonces, cuando me refiero a espectros sin sujeto, es que muchas veces estos autores nos acompañan a la manera de fantasmas, pero cuando no hay un lugar, cuando no hay un reflejo, cuando no hay un sujeto, pues solamente nos quedamos en un plano teórico y no en un plano histórico para utilizar, para utilizar algunas expresiones del maestro Hugo Semmelmann. Y luego viene lo segundo, y es que esa mirada que se estaba articulando era profundamente eurocéntrica, y dentro de las múltiples definiciones que hay de eurocentrismo, una de las que a mí más me interpela, una de las que a mí más me llama la atención es la de Maurice Godelier, cuando plantea esa metáfora de pensar que Europa es el espejo del mundo y lo demás un reflejo mal invertido, un reflejo mal logrado. Entonces, claro, ese fue como un primer darse cuenta, como un primer percatarse que ya comienza cuando estoy realizando los estudios del doctorado en diversidad. Luego viene este acto 3, que es de giros, pliegues e inflexiones, que tiene que ver un poco con eh, qué hacemos cuando nos damos cuenta que quizá esas búsquedas teóricas, esas reflexiones epistemológicas, esos autores, esos telones de fondo, ya no son suficientes y comienzan a surgir como diferentes inflexiones, comenzamos a tomar distancia, comenzamos a interpelar, comenzamos a cuestionar eh, y acá aparece como una primera reflexión dentro de este acto 3. Y es que la inflexión, los pliegues y la deconstrucción no operan solo en un sentido textual. Yo creo que esta fue una de las cosas que me llevó a tomar distancia un poco del postestructuralismo y de otras perspectivas y de otros enfoques. Y es que había una obsesión por el texto, había una obsesión por las palabras, había una obsesión por la forma en que enunciamos el mundo, pero la deconstrucción no opera solo en el texto, sino que el primer lugar donde opera está íntimamente relacionado con la subjetividad del investigador, con su mirada, con sus búsquedas. Entonces, casi que este giro o esta inflexión, lo que busca plantear o lo que intentaba hacer en ese momento, sigo hablando en tiempo pasado, tenía que ver con la necesidad de
de deconstruir mi propia mirada, no solamente buscar otros autores, no solamente buscar otras lecturas, sino con realizar una inflexión en la mirada que fuera al mismo tiempo teórica, metodológica, pero sobre todo que pasara por mí como sujeto, que fuera una experiencia, esa bella categoría de Jorge La Rosa, que nos recuerda que la experiencia no es lo que pasa, sino lo que me pasa. Y estos giros, estos pliegues, estas inflexiones, poco a poco fueron pasando por mí y las presento en tres grandes momentos. La primera tiene que ver con un trabajo de campo con migrantes y refugiados que pude comenzar en la ciudad de Barcelona en el año 2017, cuando estaba realizando el segundo año del doctorado y estaba realizando una estancia de investigación. Y en este lugar pude trabajar con diferentes colectivos migrantes, con diferentes colectivos ocupas, y pude acercarme a diferentes grupos de investigación que se preguntaban qué pasa con los migrantes de diferentes lugares, de diferentes geografías, que llegan a la región catalana, y qué pasa de manera más específica con aquellos jóvenes y con aquellos niños que llegan a las instituciones educativas. Entonces acá se fue formando como un pequeño triángulo, como una pequeña intuición, una pequeña reflexión que tenía que ver con cómo se relacionan la identidad, cómo se relaciona la subjetividad, la educación en contextos migratorios. Luego, después de una inflexión en mi propio trabajo, en mi propia mirada, realizo mi tesis doctoral con comunidades desplazadas y con jóvenes desplazados en el Pacífico colombiano, y este fue un trabajo que llevé a cabo entre 2018 y 2021. Y en este lugar, en el Pacífico colombiano, específicamente en el Chocó, pude trabajar con comunidades de víctimas, pude trabajar con comunidades de desplazados, y trabajé con ellos, o la gran pregunta era, la gran preocupación era cómo reconstruir la subjetividad, cómo reconstruir el territorio, cómo reconstruir la vida cotidiana después de una guerra y un conflicto que lo ha fragmentado todo. Y acá uno de los apartados de la tesis estuvo dedicado a los jóvenes desplazados que estaban ubicados en la institución educativa San José. Y con ellos, en San José del Palmar, Chocó, comencé a hacer diferentes ejercicios de cartografía, comencé a hacer diferentes ejercicios de siluetas corporales, de narrativas. Y lo que quería ver en ese apartado específico de la tesis doctoral tenía que ver con cómo ellos experimentan la escuela, cómo ellos ven la escuela, qué significa estar en la escuela siendo desplazado, siendo negro, qué significa para ellos eso. Y ese fue el capítulo 4 de mi tesis doctoral, y con ellos se hicieron una gran cantidad de actividades, y como les decía hace un momento, se trazaron cartografías, se trazaron mapas, se hicieron las siluetas corporales, y acá cambió un poco mi manera de ver la escuela, y es que podemos entrar con diferentes autores diciendo que la escuela es el lugar de la hospitalidad, que la escuela es el lugar de la narrativa, que la escuela es el lugar de la acogida, como lo menciona el antropólogo catalán Lluís Duc. Pero lo que yo pensaba en ese momento es que solo podemos definir la escuela en el momento en el que estamos en ella, porque cuando yo estoy en San José del Palmar, Chocó, cuando yo estoy en el Pacífico colombiano, entre 2018 y 2011, perdón, entre 2018 y 2021, la escuela es otra cosa. No necesariamente es el lugar de la acogida, no necesariamente
es el lugar del acontecimiento, no necesariamente es el lugar de la experiencia, sino que en algunos momentos en la escuela se pueden reproducir otras formas de poder, otras formas de violencia, otras formas de discriminación. Y eso pasa cuando uno antecede la teoría a la construcción de problemas de investigación, a la construcción de problemas de resonancia social, a la construcción de narrativas. Es esto, ¿no? Entonces hay un quiebre, no sé si me hago entender del todo, pero por una parte estaban estos grandes autores, estos grandes amigos incluso, que me hablaban de la escuela de esa manera, como el lugar del acontecimiento, de las diferencias, de la narrativa, de la hospitalidad, pero cuando yo llego a un contexto de desplazamiento, de guerra, de militarización de la vida cotidiana, donde incluso los chicos fácilmente podían terminar en uno de los grupos armados, donde los chicos eran desplazados o víctimas de la violencia, pues me encuentro con que la escuela es otra cosa. Entonces, la escuela solo podemos decir algo sobre la escuela en el momento en el que estamos en ella, en el momento en el que nos interpelan rostros singulares, en el momento en el que nos interpelan narrativas singulares, subjetividades, singularidades. Y yo creo que este segundo trabajo fue lo que me llevó como a realizar ese pliegue, ese giro o esa inflexión. Y luego aparece un tercer trabajo, que es el que estoy realizando en este momento, eh, que tiene que ver con un trabajo de campo con migrantes venezolanos que llegan a las instituciones educativas de Manizales, Caldas, Colombia, que es un proyecto que actualmente tengo vigente. Entonces, sin pensarlo del todo, sin definirlo del todo, sin decidirlo del todo, comenzó a surgir como esta reflexión, como esta búsqueda por la escuela, por el escenario educativo y por lo que sucede cuando llegan a ella este tipo de experiencias límite, estas identidades forzadas, estos sujetos que lo han perdido todo. ¿Qué sucede con la escuela? ¿Qué sucede con los maestros? ¿Qué sucede con el currículum? ¿Qué sucede con la escuela cuando ese otro que llega de repente, sin avisar, irrumpe? Pero ya no es un otro que irrumpe fantasmagórico, como cuando lo leían Jacques Derrida, sino que es un otro con un rostro singular, con una historia singular, eh, con una huella singular. Entonces, sin pensarlo del todo, sin definirlo del todo, porque somos más lo que nos pasa que lo que preparamos con anticipación, este ha sido un horizonte que se ha venido construyendo, donde aparece esa pregunta por la institución, por el gesto educativo, por las identidades forzadas y no elegidas, y por cómo se reinventa la subjetividad y la identidad en este tipo de contextos. Y acá quería presentarles algunas imágenes de esos rostros, eh, de esas historias de vida, de esas narrativas, de esas cartografías. Y quisiera comenzar con la imagen que ustedes pueden ver en la parte superior izquierda de la pantalla. Y acá ustedes pueden ver un ejercicio de cartografía que se hizo con jóvenes desplazados en el Pacífico colombiano. Esta es una silueta corporal y después de realizar la silueta, la idea es que los estudiantes, todos ellos desplazados o víctimas del conflicto armado, pudieran poner las huellas que ha dejado la guerra y el desplazamiento en su cuerpo. Y acá podemos ver a una de las participantes en el taller, pone diferentes huellas visibles e invisibles. Aparece, por ejemplo, la nostalgia y en sus pies aparece la palabra desarraigo. En la parte
en la parte derecha, ustedes pueden ver un ejercicio que se hizo con la Asociación de Víctimas de San José del Palmar, Chocó, y la idea era trazar una línea de tiempo no solo de la guerra y del conflicto armado, sino de la asociación y de lo que ellas venían realizando durante los últimos años, porque no lo tenían aún reconstruido, no habían aún trazado esas líneas, y cuando se dieron un cuenta un poco como del proyecto que yo estaba haciendo, en algún momento, una tarde, de una manera muy bonita, me dijeron, profe, ¿quiere escribir la historia de la asociación? Claro, para mí fue un gesto muy hermoso, era lo que yo estaba buscando desde hace mucho, y pudimos trazar las líneas del tiempo y hacer la historia de la asociación. Y todas estas mujeres, todas estas madres que ustedes ven en el telón, son las mamás de los chicos de la institución educativa. Entonces todo se iba un poco entrecruzando, ¿no? Y la tercera imagen tiene que ver con el proyecto de investigación que actualmente estoy desarrollando con jóvenes migrantes. También es en una institución educativa de la ciudad de Manizales, y con ellos hicimos un mapa del colegio, una cartografía del colegio, y la idea es que ellos nos hablaran un poco de cuáles son los muros de la distancia que ven en educación. Y cuando comenzamos a hablar con ellos, claro, nos damos cuenta que hay gestos, que hay apertura, que hay hospitalidad, pero también hay, por ejemplo, algunos muros que ellos mismos ubicaron, que ellos mismos localizaron y nombraron, y que tienen el nombre, por ejemplo, de xenofobia, distancia, bullying, burlas, rechazo. Entonces, claro, como que la escuela se convierte un poco en este lugar, para mí, dual, para mí, un poco, eh, no encuentro la palabra precisa, ambivalente, ambivalente. Porque claro, están los gestos de hospitalidad, están los gestos de apertura, pero al mismo tiempo para los chicos migrantes, cuando hacen la cartografía del colegio, cuando trazan los muros de la distancia, pues ponen el bullying, la distancia, el rechazo, la xenofobia, el racismo. Bien, estos rostros, estas trayectorias, estos viajes, estas búsquedas que ustedes pueden ver en estas fotografías me fueron llevando un poco a pensar en el concepto de diferencia y en el concepto de diversidad en el sur global. Yo pensaba entonces, hace muy poco, que así como uno puede pensar que existe una filosofía de la diferencia eh, en Europa, también podemos tener una filosofía de la diversidad en el sur global. Y acá aparece esta frase a manera de apartado. Nos habitan preguntas simples, y el misterio que las antecede lo miramos siempre con asombro. ¿Existe una filosofía de la diferencia en el sur global? ¿Un discurso y prácticas diseminadas o dispersas que reafirman la inclusión, la sustentan teóricamente? ¿Cuáles son las modulaciones que existen entre diferencia, diversidad e inclusión en el sur global? ¿Qué palabras nos ha colonizado el sistema y el poder para comenzar a enunciarlas de una manera distinta? Estas fueron un poco las preguntas, estas fueron un poco las inquietudes que comenzaron a surgir en el momento en el que terminaba el doctorado en diversidad y comenzaba el postdoctorado en metodologías de la investigación crítica en el IPECAL, fundado por Hugo Semmelman y Estela Quintar, y comencé a acercarme un poco a los rostros nuestros, a los intelectuales nuestros,
a los clásicos de nuestro propio sur. Y ustedes pueden ver en el telón grandes referentes de la decolonialidad, pueden ver grandes referentes de las epistemologías del sur, pero la forma en que yo me he ido acercando a cada uno de estos autores y autoras tiene que ver con una lectura sin prisa, tiene que ver con una lectura detallada, porque desde mi perspectiva, desde mi experiencia personal y subjetiva, el gran riesgo es que palabras como decolonialidad, resistencia, reexistencia, se nos conviertan en ideología. Y si ustedes han podido ver un poco el sentido de la presentación, pues en el fondo somos nuestros giros y nuestras inflexiones. Entonces, leo estos autores con mucho detalle, con mucha proximidad, con mucho afecto, pero también interpelando, también cuestionando, porque para mí ese es un riesgo y lo vamos a ver en el cierre, y es cómo hacemos para que estas categorías, para que estas expresiones no se nos conviertan en ideología, en esos grandes telones de fondo que hacen que miremos sin llegar a ver, como los definía Zygmunt Bauman, sino que se conviertan en prácticas, se conviertan en formas de mirar, en prácticas de investigación, en formas de interpelar, en formas de cuestionar el sistema y el poder. Es un poco eso. Y acá nos encontramos con varios autores que yo creo que nos permiten pensar la enunciación de la diversidad en el sur global y en los más variados contextos, en los más variados lugares. Solamente voy a detenerme en, en cuatro, porque sé que también el tiempo es importante. Entonces solamente voy a detenerme en cuatro autores, en cuatro de ellos, y voy a intentar presentar las categorías o los conceptos que desde mi perspectiva están íntimamente relacionados con esa búsqueda de una filosofía de la diversidad en el sur global. El primero de ellos es Arturo Escobar, y Arturo Escobar tiene cuatro grandes categorías. La primera de ellas son los territorios de diferencia. La segunda tiene que ver con la ecología política. La tercera tiene que ver con la vida, las redes y los movimientos. Y finalmente una cuarta categoría, o realmente para mí es un triangulito, es un triángulo de análisis, que es un poco la mirada de Arturo Escobar: la identidad, el territorio y la naturaleza. Y estas cuatro categorías de Arturo Escobar son particularmente significativas. Yo estuve trabajando un poco la categoría de territorios de diferencia, porque en San José del Palmar, Chocó, habitan de manera simultánea tres grupos étnicos. Por una parte están los indígenas en Verachamí, y en Veracatío, las negritudes y lo que ellos definen como mestizos. Entonces, esta categoría de los territorios de diferencia me inspiró mucho, me ayudó mucho. Y por otra parte también se encuentra la categoría de identidad, territorio y naturaleza. ¿Y qué pasa con ese triangulito cuando la guerra, el desplazamiento o las economías extractivas lo fracturan? Creo que esas dos son categorías que podrían aportarnos mucho, son categorías que se pueden convertir en formas de mirar, en formas de interpelar, en proyectos de investigación completos. Por otra parte está la ecología de saberes. Por otra parte encontramos a Boaventura de Sousa Santos, y acá nos encontramos con dos grandes categorías. La primera tiene que ver con la ecología de saberes y la segunda tiene que ver con la traducción intercultural. Y en este momento, cuando estoy
pensando cuando estoy investigando un poco qué pasa, por ejemplo, con un chico que llega a las instituciones educativas de otro país con una cultura distinta. Esta ecología de saberes y esta traducción intercultural también me ha sido de mucha inspiración. Creo que son categorías con una resonancia infinita y en el fondo lo que nos permiten es ese diálogo horizontal entre conocimientos diversos. Porque claro, muchas veces cuando pensamos qué pasa con el chico migrante que está en la institución educativa, qué pasa con el chico desplazado que está en la institución educativa, qué pasa con el indígena en Veracatío que está en la institución educativa, pues estas categorías eh, nos dicen mucho porque en el fondo lo que aparece en ellas es la necesidad de reconocer en ellos, en ellas, una posibilidad y un horizonte, ¿no? Y es que muchas veces, eh, cuando trabajamos con estos chicos en educación, en escuelas, en colegios, pues muchas veces se puede perder todo el conocimiento, toda la estructura de significados, toda la mitología, toda la cultura con la que ellos vienen. Entonces, estas dos categorías de Boaventura son particularmente significativas y yo creo que se convierten un poco en esos lugares que uno puede trazar y que le permiten a uno encontrar las coordenadas de la diversidad en las geografías del sur. Por otra parte está Catherine Walls y con Catherine Walls aparecen expresiones particularmente interesantes como la necesidad de descolonizar el currículo y de descolonizar el aula. Aparece la necesidad de reafirmar una filosofía intercultural y de construir una interculturalidad epistémica. Y en Catherine Walls también aparece una cosa que a mí me ha gustado mucho, que tiene que ver con una crítica a la interculturalidad utilitaria y a la pluriculturalidad como una forma más de dominación del capitalismo. Entonces, una de las cosas que a mí más me ha interpelado, que más me ha llamado la atención de Catherine, es esta idea eh, de poner en sospecha algunas expresiones, algunas palabras, porque, como lo vamos a ver en un momento en el cierre, muchas de estas palabras han sido colonizadas por el poder y por el sistema. Una de estas palabras, sin lugar a dudas, por ejemplo, la pluriculturalidad, y una de estas palabras, desde mi perspectiva, también es la diversidad. Entonces, creo que la invitación de Catherine es un poco a pensar con un poco más de detenimiento el significado y el contenido de las palabras que utilizamos y cuando estamos, por ejemplo, en cursos de pregrado, de posgrado, y llegan proyectos de investigación sin reflexionar críticamente sobre los contenidos de estas categorías, me parece que estamos en un desacierto, porque debemos revisarlas críticamente. La diversidad desde dónde, la interculturalidad desde qué lenguajes, desde qué palabras, la pluriculturalidad desde qué prácticas. Yo creo que es muy importante esa reflexión que hace Catherine, además de esta idea de ampliar o descolonizar el currículo y el aula, e indudablemente desde mi perspectiva hace parte de estos ítems, hace parte de estos puntos, a veces dispersos, que uno intenta trazar para pensar las filosofías de la diversidad en el sur global. Y finalmente aparece la maestra Estela Quintar. Con Estela tuve la oportunidad de trabajar durante 1 año y medio en el IPECAL y con ella aparecen varias cosas. Una primera reflexión tiene que ver con la recuperación del sujeto en la escuela
Y yo creo que esta reflexión es muy profunda y está cargada de contenido, porque muchas veces pareciera que debemos olvidarnos de lo que somos para estar en la escuela. Y eh, no debería ser de esta manera. Somos sujetos singulares, somos sujetos con rostros particulares, con historias específicas. Entonces, la escuela debe convertirse como en ese espacio para recuperar la propia subjetividad. Aparece un segundo punto que tiene que ver con la didactobiografía, que es una estrategia metodológica que construyó Estela y que tiene que ver con convertir nuestras propias huellas, nuestras propias marcas, nuestras propias afectaciones en problemas de época o en problemas de resonancia social. Creo que en Estela Quintana hay un tercer punto que también es importante, que tiene que ver con el lugar del cuerpo y de las emociones en educación. Y es que muchas veces cuando estamos tan concentrados o con la mirada puesta solamente en los componentes, las unidades temáticas, el currículo, pues muchas veces no nos percatamos que estamos dejando de lado el cuerpo, la subjetividad y las emociones, y que finalmente, como lo decía Jean-Luc Nancy, eso somos, ¿no? Y eh, creo que también hay una reflexión muy, muy profunda en Estela cuando se refiere a el sujeto y su subjetividad como el primer lugar del trabajo de campo. Y yo me tardé más o menos 1 año y medio en comprender un poco esta idea, pero yo creo que si quizá hubiera escuchado esta reflexión hace algunos años, quizá me hubiera ahorrado mucho trabajo, me hubiera ahorrado muchos caminos, aunque quizá también eran necesarios. Pero en el caso de Estela, antes de el autor, antes de la teoría, antes incluso de construir un problema de investigación, un problema de resonancia social, la pregunta o el primer lugar donde se centra la mirada es en tu propia subjetividad. Y por esa razón comenzamos a hacer ejercicios narrativos, ejercicios didactobiográficos, comenzamos a escribir sobre nosotros mismos como si estuviéramos frente a un espejo, y poco a poco esos destellos se van convirtiendo en un problema de resonancia social. Entonces, cuando Estela menciona la necesidad de recuperar a través de la narrativa el cuerpo, las emociones y la subjetividad, para mí también hace parte de esas coordenadas de la enunciación de la diferencia y de la diversidad en el sur global. Bien, acá ya estoy pasando un poco al cierre y en este acto 5, que es el último, quisiera solamente mencionar algunos problemas de época en las geografías del sur, insistiendo siempre que sur no es un lugar físico, insistiendo siempre que sur es una metáfora, es una palabra para designar a los explotados y a los marginados de todas las latitudes del mundo. Y son 4 puntos los que quisiera mencionar en esta parte. El primero tiene que ver con la diseminación de las ideologías de la exclusión, y es esta parte o en este primer punto, o más bien se los voy a mencionar todos y luego me detengo en cada uno. El segundo punto tiene que ver con las formas de poder que aún nos interpelan, que aún nos cuestionan. El punto C tiene que ver con los rostros otros, el rostro indígena, el rostro migrante, el rostro desplazado, eh, el rostro de las víctimas de la maldad política y de la guerra que llegan a las instituciones educativas, que llegan a la escuela buscando un lugar. Y el último punto tiene que ver con deconstruir la inclusión y desideologizar
la diversidad. Entonces, en este primer punto, o en el punto A, para no confundirnos un poco con el guión que llevamos, que se titula Diseminación de las ideologías de la exclusión, yo acá veo una contradicción epistemológica, yo acá veo una contradicción ontológica, y es que entre más se reafirma el discurso de la inclusión y entre más se reafirma el discurso de la diversidad, son más los discursos y las prácticas y las ideologías de la exclusión que actualmente se están diseminando. De hecho, hace poco, cuando estaba programando un curso de verano, yo quería trabajar algo de diversidad, quería trabajar algo de inclusión, pero dije, no está bien seguir reafirmando la inclusión o la diversidad como lugares comunes, como si ya existieran, sino que también valdría la pena pensar por un momento en cuáles son esas ideologías, esos discursos, esas prácticas que niegan la diferencia, que niegan la diversidad, que excluyen lo distinto. Entonces, yo creo que no podemos tener, no podemos tener la diversidad y la inclusión como ese telón de fondo, sino que debemos pensar también las ideologías de la exclusión que le dieron origen. Y tal vez un poco de esa manera vamos a poder encontrar o vamos a poder recuperar la fuerza de su genealogía. Entonces creo que este es uno de los grandes retos que tenemos en el sur, y es pensar la cantidad de ideologías, de discursos que aún se están diseminando y que están reafirmando la exclusión. Un segundo punto tiene que ver con las formas de poder que aún nos interpelan, y es que yo creo que si uno se acerca a las filosofías de la diferencia, al postestructuralismo, al marxismo, pues es porque hay formas de poder que te interpelan y te cuestionan. Entonces creo que eh, la segregación, la exclusión, la marginalidad, la xenofobia, el racismo estructural aún nos interpelan, aún nos cuestionan, aún nos hacen decir no desde lo más hondo, desde lo más profundo. Y yo creo que son esas formas de poder, son esas formas de dominación, son esas formas de exclusión las que debemos seguir investigando en este momento. No podemos seguir pensando que la escuela es el lugar de la inclusión porque Scliar lo dijo hace 10 años. No podemos seguir pensando que la escuela es el lugar de la experiencia y de la alteridad porque la Rosa y Mellish lo dijeron hace 20 años. No. Yo creo que debemos pensar cuáles son las formas de poder, de exclusión, de marginalidad que se presentan en los más variados contextos, incluyendo la escuela, incluyendo la escuela. Entonces, vale la pena pensar en esas formas de poder, pensar en esas formas de exclusión, pensar en esas formas a veces abiertas y a veces sutiles en que el capitalismo, en que el sistema, en que el poder a veces busca fijarnos y busca encapsularnos. Y yo creo que cuando uno recuerda un poco ese temblor, cuando uno recuerda esos temas que te hacían temblar las manos, que te hacían temblar la voz, ahí hay una genealogía, ahí hay un proyecto, ahí hay un problema de resonancia social. Punto C de esos grandes retos que quizá podríamos tener tiene que ver con los rostros otros que llegan a la escuela, que llegan a las instituciones educativas. Y es que en nuestro propio sur, en Argentina, en Chile, en México, en Ecuador, en Perú, en Colombia, siguen llegando rostros otros a la escuela que nos interpelan, que nos cuestionan. Y entre esos rostros otros aparece el rostro del indígena, el rostro del migrante, el rostro del desplazado,
y el rostro de quien ha sido víctima del conflicto armado, de la maldad política, de la guerra y del totalitarismo. ¿Qué pasa en las instituciones educativas cuando esto sucede? Cuando este rostro llega e interpela. Yo creo que esa es una pregunta siempre entreabierta. Yo creo que esa es una pregunta que siempre nos va a interpelar. Y yo creo que estos rostros amplían o podrían ampliar el horizonte de posibilidad para pensar la educación inclusiva en el sur global, porque estos son los rostros que nos interpelan a nosotros. Estos son los rostros de nuestra genealogía, de nuestra historia, de nuestra realidad, de nuestro presente. ¿Cómo hacer con ello? ¿Cómo hacer con el chico indígena que llega a la institución educativa? ¿Cómo hacer con el chico migrante que llega a la institución educativa? En el caso específico de Colombia, donde llevamos un conflicto armado y una guerra extendida por más de 60 años, ¿cómo hacer con el chico que ha sido desplazado, que ha sido víctima y llega a la institución educativa? Esos son los rostros que nos siguen interpelando, que nos siguen cuestionando. Y el punto D solamente es un enunciado y es la necesidad de construir la inclusión y de desideologizar la diversidad. Y esto tiene que ver un poco con una apreciación muy personal, muy subjetiva, y es cómo hacemos para recuperar estas dos expresiones después de que han sido colonizadas por el poder y por el sistema. Cuando yo miro un poco cuáles son los lugares donde se enuncia hoy la palabra inclusión o diversidad y cuáles son sus contenidos, uno dice, ups, hay algo, ¿no? Hay algo. Porque se han convertido en categorías de moda y se han convertido en categorías que han perdido su fuerza y su genealogía para convertirse en eslogan, incluso de corporaciones, de instituciones, de fundaciones que defienden el capitalismo y que defienden el sistema. Entonces, ¿cómo hacer para enunciar la inclusión y la diversidad de otras maneras o cómo deconstruirlas para poder recuperar la fuerza de su genealogía? Y pasa un poco eso, tanto que uno ya lo piensa dos veces para decir inclusión. Pesa tanto que uno ya lo piensa dos veces para decir diversidad, siendo doctor en esa cosa. Uno ya lo piensa dos veces, porque es tanta la diseminación polisémica y es tanta la dispersión discursiva y a veces es tan vacío el contenido de estas expresiones que uno dice, yo prefiero no entrar, ¿no? Este es un poco el último punto que tiene que ver con dos prefijos, de y des, y es la necesidad de interpelar, de cuestionar, de intentar mencionar de otra manera las cosas. Y finalmente este es el último punto, este es el cierre de la presentación y quisiera leerlo. Aparece así. En algún momento podremos decir como Borges, ¿qué es ahora un libro clásico? Tengo al alcance de la mano las definiciones de Eliot, de Arnold y de Sainte-Beuve, sin duda razonables y luminosas, y me sería grato estar de acuerdo con esos ilustres autores, pero no los consultaré. He cumplido 60 y tantos años. A mi edad, las coincidencias o novedades importan menos que lo que uno cree verdadero. Me he deslizado subrepticiamente entre autores, entre sus miradas y rostros.
Aún no estamos a la altura de trazar un pliegue sobre el océano, pero podemos reflexionar desde la orilla de la arena. Quizá por ello el día de hoy se han presentado más preguntas que respuestas, intuiciones, búsquedas y caminos que se bifurcan entre lo académico, lo existencial y lo personal. El reto está abierto. Construir una teoría, otra, sobre la pronunciación de la diferencia en el sur global. Hoy tan solo quería hacer visible lo que ello implica, sus riesgos y limitaciones, y por qué no, también las propias. Muchas gracias.